Hola mis hermanos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente por este video. Si bien recuerdan, el video pasado hablamos de la selección de los 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles, Dios nuestro Señor les dio ciertas instrucciones y sobre todo ellos son los que iban a evangelizar al mundo y hacer un gran proyecto de vida para extender lo que Dios nuestro Jesucristo les enseñó. Los discípulos seguían teniendo fallas, ellos eran imperfectos. Si bien recordemos, Dios no se fija en la preparación de la persona, sino en el corazón dispuesto, en ese corazón, en esa disposición, en ese corazón abierto para recibir las cosas y tener la humildad para poder hacerlas. Sin embargo, estos 12 apóstoles, como les comento, eran imperfectos, porque hasta ahorita no hay nadie perfecto, solamente Jesús. Entonces, estos discípulos no tenían compromiso. Y voy a hablarles de algunos pasajes de Mateo. Como les digo, no tenían compromiso porque inclusive en Mateo nos dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue el que lo entregó. No comprendían realmente los propósitos de Dios. En Marcos también lo dice, cuando Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, le pidieron que cuando él estuviese en el reino, en el cielo, pusiera a uno de ellos en la derecha y a otro en la izquierda. Carecían de autoconocimiento, también lo dice en Marcos. Cuando estaban en la Santa Cena, él les dijo que uno de ellos lo iba a entregar y ellos jamás lo vieron venir. Eran miedosos y cobardes, también lo dice en Marcos. Todos los discípulos le dejaron y huyeron cuando aprendieron a Jesús. Todos huyeron. Eran insensibles, también lo dice en Marcos. Cuando alimentaron a los 5,000, cuando Jesús tenía a toda esa población ahí cuando estaba predicando, se hizo de noche y los discípulos le decían, ya despide a toda esta gente porque no tenemos nada que darles de comer. Eran incapaces de ministrar, no pudieron echar fuera un demonio que tenía un muchacho y lo llevaron a Jesús para que él mismo lo ministrara y echara fuera ese demonio. Eran materialistas, individualistas, políticos y egoístas. Ellos tuvieron una discusión de quién de ellos era el mayor y que estuviera en mejor lugar con Dios nuestro Señor. Eran hombres de poca fe, y también lo dice en Mateo, cuando Jesús clama las tempestades y les dice hombres de poca fe. Entonces ellos tuvieron que aprender todas estas circunstancias y tuvieron que superar todas esas incompetencias o toda esa falta de conocimiento, toda esa falta de compromiso. Lo tuvieron que aprender en corto tiempo, porque Dios nuestro Señor los ministró y los discipuló por alrededor de 3 años. Entonces ellos tuvieron que aprender, porque realmente estos primeros discípulos, estos primeros 12 discípulos, tenían que ser los maestros del mundo. Tenían que ser los maestros del mundo a fin de realizar con éxito la obra que les había sido, para la obra que habían sido llamados. Pero deberían tener, ¿saben qué? Unión. ¿En qué? En sentimiento, en pensamiento y en acción. Entonces, lo que quiero decirles en este video, mis hermanos, es de que ¿qué hemos aprendido nosotros de nuestro líder, de nuestro pastor, de la Biblia? Nosotros tenemos una guía de vida que es las Santas Escrituras. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a tener compromiso, hemos aprendido a comprometernos, hemos aprendido a sacar ese evangelio, a extender el evangelio. ¿Qué hemos aprendido? Debemos de ponerlo en práctica, porque más adelante, mis hermanos, va a haber persecución. Va a haber persecución y nosotros tenemos que estar atentos para saber quién es el que nos está evangelizando. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23 nos dice, por sus frutos serán conocidos. Y nos dice, sí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y continúa diciendo, por tus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
quiere decir, mis hermanos, que nosotros como discípulos, como personas, siervos de Dios, que damos las buenas nuevas, tenemos que ser sensibles y aprender para poder nosotros distinguir y no nos puedan engañar, porque va a haber mucha persecución y va a haber, ahorita son tiempos difíciles y la venida de nuestro Señor está cerca. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Entonces, los exhorto a que tengamos compromiso, que tengamos esas ganas de evangelizar y sobre todo esas ganas de ayudar al prójimo. Ayudémonos unos a otros. Y esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy. El libro de Mateo para mí es uno de los libros que, los 4 evangelios sobre todo, pero el libro de Mateo a mí me encanta porque te direcciona. Toda la Biblia te direcciona, pero a mí el libro de Mateo me gusta. Y de ahí estábamos sacando estas partes de los discípulos que a medida que vas aprendiendo de cómo eran y luego cómo eran al final, es muy interesante. Y nada más para recalcar, todos y cada uno de los discípulos fueron perseguidos, excepto Juan tuvo una muerte natural, pero todos tuvieron muertes complicadas. Entonces va a haber persecución y quiero saber dónde estamos parados para seguir en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que les quería compartir, mis hermanos. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos pronto.